En este problema nos entregan esta figura, nos entregan esta información y nos piden hallar el valor de esta expresión. Empezamos con esta igualdad. Lo tenemos aquí. Pasamos a dividir entre 9, entre 5. Igualamos a una constante K. BC entre 9 es K. BC es 9K. Todo esto es igual a K. AD es igual a 5K. AD. La longitud de este segmento es 5K. La longitud del segmento BC, 9K. Para poder utilizar la longitud de este segmento, vamos a trazar la altura en este triángulo. Trazamos la altura y vemos este triángulo rectángulo grande. La medida de este ángulo 4θ. Entonces la medida de este ángulo es 90 grados menos 4θ. Ahora vemos este triángulo rectángulo pequeño. Tenemos la medida de este ángulo. Entonces la medida de este ángulo es 4θ. Recordamos este caso. Si conocemos la longitud de la hipotenusa y la medida de uno de sus ángulos agudos, podemos hallar las longitudes de los catetos. En este triángulo rectángulo pequeño, tenemos la medida de uno de sus ángulos agudos, la longitud de la hipotenusa. Podemos hallar la longitud de este cateto, del cateto adyacente al ángulo. Tiene esta forma. La longitud de la hipotenusa por coseno de 4θ. Ahora recordamos este caso. Conocemos la medida de uno de sus ángulos agudos y conocemos la longitud del cateto adyacente a ese ángulo. Podemos hallar la longitud de este cateto y la longitud de la hipotenusa. En este triángulo rectángulo tenemos la medida de uno de sus ángulos agudos y la longitud del cateto adyacente al ángulo. Podemos hallar la longitud de la hipotenusa, que tiene esta forma. Longitud de ese cateto por secante de 3θ. En este triángulo rectángulo podemos hallar seno de θ. Cateto opuesto a θ es este cateto, su longitud. Entre la longitud de la hipotenusa. Aquí puedo simplificar K y K. Nos piden hallar el valor de esta expresión. Entre coseno entre él. El seno es igual a esta expresión. Podemos reemplazar aquí. Esto es 1. Aquí tenemos el producto de razones trigonométricas recíprocas, coseno y secante, del mismo ángulo.
todo esto es igual a 1. Aquí igual, secante de 3θ por coseno de 3θ, razones trigonométricas recíprocas del mismo ángulo, 1. Entonces todo esto es 5 novenos más 1. Sumamos y obtenemos 14 entre 9. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan esta figura. Nos dicen que este cuadrilátero es un cuadrado. Esta figura que vemos es un sector circular. La medida de este ángulo es θ. La medida de este ángulo es φ. Y nos piden hallar tangente de θ en función de φ. Para poder hallar tangente de θ necesitamos un triángulo rectángulo, donde la medida de uno de sus ángulos agudos tiene que ser θ. Entonces vamos a trazar un segmento perpendicular a este lado a partir del punto M. Y para usar φ vamos a hacer lo mismo. Trazamos un segmento perpendicular a este lado a partir de M. La longitud de este segmento no se conoce. Decimos que es R. Vemos este sector circular. Este segmento es radio de ese sector circular, también este segmento. Entonces, tienen la misma longitud, R. Como esta figura es un cuadrado, la longitud de este lado es R. Vamos a recordar este caso. Si conocemos la longitud de la hipotenusa y la medida de uno de sus ángulos agudos, podemos hallar la longitud de los catetos. Vemos este triángulo rectángulo. Conocemos la longitud de la hipotenusa, R, la medida de uno de sus ángulos agudos, φ. Podemos hallar la longitud de este cateto. La longitud del cateto adyacente tiene esta forma. La longitud de la hipotenusa, R, multiplicado por coseno de φ. La longitud de este segmento es la longitud de este segmento, que es R, menos la longitud de este segmento, R coseno de φ. Ponemos aquí R menos R coseno de φ. Ahora hallamos la longitud del cateto opuesto al ángulo conocido. Tiene esta forma. La longitud de la hipotenusa por el seno de φ. Entonces vemos que la longitud de este segmento es igual a la longitud del segmento total menos la longitud de este segmento. Es R menos R seno de φ. Ahora podemos hallar tangente de θ. Vamos a usar este triángulo rectángulo pequeño. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente a θ. Cateto opuesto a θ en este triángulo es este cateto. Su longitud. Su longitud aquí lo tenemos. Factorizamos. Entre cateto adyacente. El cateto adyacente es este cateto. Su longitud. Factorizamos. Simplificamos. Y aquí tenemos la respuesta.